Entonces, en medio de este marco, creo que debemos iniciar con Andrés Rosero, que es el director del Departamento de Ciencias Sociales, economista por la Universidad Central y máster en Economía del Desarrollo por la Flaxo. Tiene un sinnúmero de publicaciones y ponencias, documentos, folletos y libros con respecto a distintos temas que abordan una temática, digamos, de economía política, economía del desarrollo y aspectos sociales también. En su experiencia docente, bueno, ha sido profesor de la Universidad Central en la Facultad de Economía. En la Escuela Politécnica Nacional tiene una gran trayectoria desde el SPOT y en la Facultad de Economía también. Y actualmente es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Politécnica Nacional. Entonces, sin más preámbulos, creo que demos paso a Andrés Rosero. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi ponencia se llama La Contrarreforma Universitaria y la Revolución Ciudadana. Este es un abordaje desde el análisis del modelo que está especificado en la ley vigente desde el 2010. La Revolución Ciudadana y la Contrarreforma. La Revolución Ciudadana es el proceso de reconstrucción de hegemonía tras la crisis que estuvo ejemplificada en los tres derrocamientos, ¿no es cierto?, de los gobiernos de Bucaram, de Mawad y de Lucio Gutiérrez, en la crisis económica que terminó en la dolarización, etc., y de modernización del capitalismo periférico. Es decir, esos son los objetivos centrales de la Revolución Ciudadana, que instala un nuevo bloque en el poder con el predominio del capital transnacional chino, brasileño, europeo, en lugar del norteamericano, ¿no? Entonces es un cambio importante, y el capital monopólico interno como asociado subordinado, que siempre estuvieron grupos monopólicos participando en el reparto, en el poder político y económico, beneficiados por la política económica del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y además una fracción emergente empeñada en su acumulación primitiva desde el poder del Estado. Acumulación primitiva y casi que salvaje, con métodos que pasaban por la corrupción y todas esas cosas. Lo que significó que había una profunda crisis de hegemonía y la necesidad de un régimen bonapartista, o sea, que aparente estar por encima de las contradicciones al interior de la clase dominante y entre la clase dominante y los sectores subordinados para poder dirimir esas contradicciones. Instauró una revolución pasiva, diría Gramsci, es decir, una serie de cambios moleculares hechos desde arriba hacia abajo, con el objetivo de esta restauración de hegemonía y con el objetivo de asegurar el predominio del capital, especialmente transnacional. Pero por supuesto está obligado a hacer concesiones, de ahí la política social y algunas cosas, pero que terminaron siendo solo las migajas del banquete, como creo que a esta altura está bastante claro. Y como lo que controlaban era el Estado, entonces había una exacerbación, ¿no es cierto?, una mitificación del Estado, un Estado-latría, y un proceso de burocratización y control burocrático. A nivel universitario, lo que planteó, por eso digo que la reforma termina en una contrarreforma, es imitar la universidad del primer mundo. Copiar la forma nos dará por resultado el contenido, el fondo, evidentemente no. Porque allá existe un proyecto burgués hegemónico. La universidad está articulada al Estado y a la empresa privada. Acá, en Ecuador, no existe un proyecto capitalista nacional, no existe un proyecto de capitalismo nacional, no hay una fracción de la clase dominante que esté interesada en un proyecto de ese calibre, tampoco hay un movimiento social reformista con fuerza y legitimidad de organización que pueda empujar un proceso así, o sea, que haga las veces de lo que hizo el movimiento obrero reformista en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial.
El Estado capitalista además está adaptado a las necesidades de la reproducción, de la dominación acá en la periferia, y más aún ahora. Es decir, si todas las condiciones anteriores no existen, peor ahora en la globalización, cuando se requeriría para intentar un proyecto de capitalismo nacional niveles de ruptura, de desconexión del mercado mundial. Y eso evidentemente en la Revolución Ciudadana nunca existió, no llegaron ni siquiera a plantearse en serio esto del cambio de la matriz productiva que tanto propagandizaron, y por lo tanto no había la voluntad, no había la perspectiva real de la construcción de un proyecto de capitalismo nacional, ni eso siquiera. En el mundo de la revolución neoliberal no existen las condiciones de guerra fría que habían antes, que permitieron, que posibilitaron los procesos de desarrollo capitalista relativamente autónomo en el sudeste asiático, y tampoco tenemos a nuestro favor un proceso, un triunfo revolucionario como en la China, que posibilitó lo que ahora vemos, es decir, un cambio revolucionario que se desconecta parcialmente de la economía del mercado mundial y abre la posibilidad de ya en la degeneración burocrática de una restauración capitalista más o menos exitosa. Pero eso no existe acá. Es decir, intentar construir la universidad, así como se plantearon, imitar la universidad del primer mundo, acá, en definitiva es poner la carreta delante de los bueyes, pues. Porque es tratar de crear lo derivado, esa universidad eficiente y productiva, sin tener lo principal, es decir, sin una burguesía con vocación hegemónica, sin un proyecto de capitalismo nacional. Y un ejemplo muy claro de eso, de a qué llegó ese intento fallido, es el Viachay, ¿no es cierto? O sea, el Viachay, que si hubiese funcionado sería algo así como un enclave para el saqueo de la biodiversidad para los transnacionales. Y como no funcionó, termina siendo un elefante blanco. Es lo que está en este momento, lo que más o menos todos sabemos. Es decir, el trasplante mecánico de modelos universitarios terminó en formas de nueva dependencia, como ya advertía en los años 70 mismo García Ribeiro. Además que es un síntoma evidente de colonialismo cultural, de la neocolonialidad. El papel remozado de la educación y la universidad solo es parte de la reforma del capitalismo periférico, sometida, por lo tanto, al proyecto transnacional, racionalizada, disciplinada, segmentada, que apunta a la elitización, como social darwinismo, y a la privatización. La Revolución Ciudadana y los principios universitarios. Según la Constitución del 2008, ella subrayaba la vinculación al Estado para imponer las políticas decididas desde él, es decir, racionalizar la universidad como un aparato semiestatal. Es notoria la ausencia de sociedad en la Constitución de la Revolución Ciudadana de su rey, porque en realidad la ciudadanía no tenía ninguna participación, todo era el Estado. Al revés, se fortalece lo que se decía, un Estado de la entrega, pero el Estado, como es obvio, no ha cambiado su carácter de clase. Y vean lo que dice la Constitución, artículo 351, el sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. O sea, más claro, el control estatal no puede decirse. Entre el Estado y la universidad hay rectoría del Estado y un Estado de clase. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Es decir, siempre es el Estado. El Estado como si fuera neutro, como si fuera lo deseable. El siguiente es el Estado. El Estado es el que garantiza, el que impone, el que decide y el que designa y el que diseña. Y claro, eso llevó a la imposición de la autonomía responsable. La Ley de Educación Superior declara que el Estado reconoce la autonomía responsable, cuya práctica radica en el ejercicio de la libertad de cátedra e investigación, pero además la libertad de expedir sus estatutos, en la elaboración de sus planes y programas de estudio, la capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, pero siempre en el marco de la presente ley. Asimismo, la libertad para nombrar a sus autoridades, profesores, profesoras, investigadoras,
los y las servidores y trabajadores y trabajadoras para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional, para adquirir y administrar su patrimonio, para administrar los recursos de acuerdo con los objetivos del régimen de desarrollo, de conformidad con la ley, por la normatividad pública. Solo la libertad para gestionar sus procesos internos y de cátedra no estaban condicionadas ahí en el OES, pero después con los reglamentos ya también es coartada. Evidentemente es curiosa esa autonomía en la que prácticamente todo está arreglado y restringido, que es del Estado. Para cumplir con lo dispuesto por la Constitución, el artículo 352 se señala que las inscripciones del sistema son las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y conservatorios. Pues el proyecto original, el que se debatió, estaba en el proceso de aprobación, incluía inconstitucionalmente los organismos que gobiernan el sistema y los de consulta. Entienden el artículo 352. El sistema de educación superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva, y un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones superiores y programas. Sin embargo, a los dos organismos que reconoce la Constitución para regirlo, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, estamos hablando de la ley original, ¿no? Porque con las modificaciones recientes cambió el nombre. A lo largo del texto se suma superficialmente la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, la CENCI. Es decir, en la práctica incluyeron 3 organismos, inconstitucionalmente, porque la Constitución solo reconoce 2. Y la CENCI no es cualquier inclusión. Como van a ver, que va a ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, establecer la coordinación entre la función ejecutiva y el sistema, elaborar informes previos para las resoluciones del CES, de tal forma que receta anualmente los presupuestos y las liquidaciones presupuestarias, recibe las rendiciones de cuentas anuales de los rectores, administra el sistema de migración y admisión, determina la obligatoriedad del examen de habilitación profesional y expide el permiso para el ejercicio, reconoce e inscribe los títulos extranjeros, registra la nómina de graduados y los títulos nacionales respectivos, concentra la información del sistema que las instituciones deben suministrar obligatoriamente, informa de la convocatoria de concursos para profesores, etcétera, etcétera. O sea, hay un control muy fuerte de parte de la CNCIL que le meten su noticia. El recorte de la autonomía está en franca contradicción con la Constitución y obliga al Estado, que obliga al Estado a reconocerla en ámbitos académicos, administrativos, financieros y económicos. La autonomía responsable de la posibilidad de su recorte, porque en lugar de entenderla como responsabilidad hacia la sociedad, el gobierno siempre la entendió como responsabilidad frente a el Ejecutivo. Por lo tanto, el control y la subordinación de la Universidad del Estado capitalista en general y el gobierno en particular, que cimenta la ley, es coherente con la lógica del proyecto gubernamental de reforma capitalista que busca funcionalizar la universidad al interés del capital. El gobierno se roba la autoridad sobre el presupuesto universitario, como también la frecuencia de existir. Desde antes de la ley ya el Ejecutivo había obligado a ese control. Con la vigencia de valores en octubre del 2010 se ordena la centralización de los recursos de las instituciones de la educación superior y la CNCIL establece la distribución de las rentas de acuerdo al interés gubernamental. El CES de la Organismo de Planificación, Regulación y Transición Interna de la Educación Superior, que estará conformado por la coordinación de 4 ministros, 6 académicos nombrados por concurso, un representante estudiantil con 2 y el presidente se elige entre los académicos. Pese a la declarada coordinación interna, es evidente la simetría que hay, ¿no? El peso que tienen los miembros que provienen del gobierno. Pues los miembros nombrados por concurso no provienen del proceso electoral, carecen de legitimidad. En el mejor de los casos no están obligados a ser profesores universitarios, posicionarán sus visiones ahí, y claro, frente al peso político que tienen los ministros, evidentemente la cosa se inclina por el lado del gobierno. El CEAS es 3 académicos seleccionados por concurso, 3 designados por la Presidencia de la República, el presidente sale de esos 3 últimos. De nuevo es evidente el peso desequilibrado que hay.
En conclusión, el gobierno aseguró la tutela sobre el sistema de educación superior, a reducir, más bien enterrar la autonomía a través del control presupuestario, la perspectiva impuesta y el control burocrático de los organismos que nos rigen. Esto lleva a esquemas similares a las de épocas dictatoriales, con la estrangulación del pensamiento crítico, la imposición administrativa de las verdades oficiales y el ahogo de la democracia, pese a la lírica declaración de la presencia de la sociedad, como no se realizó, terminó solo en esa interpretación. El cogobierno, pese a nuestra parte de la comunidad, la ley otorgaba representación a los graduados y participación en los organismos de cogobierno. La representación estudiantil se restringía entre el 10 y el 25%, antes estaba en el 50%, la reducida en algunas cuentas a la mitad. Y en la práctica, esa representación significaba que cada delegado sea considerado como una fracción de voto. Aquí, por ejemplo, en el Consejo Politécnico había, me parece, 2 delegados estudiantiles que tenían 0.75 de voto. O sea, ni siquiera era el 1, sino 0.5 cada uno. Mientras los dos hacían 1.5. Asimismo, imponer requisitos académicos a la representación estudiantil en una exigencia totalmente antidemocrática. Al elegir limitaciones antidemocráticas, se restringe el derecho constitucional de participación de los jóvenes. La designación de autoridades académicas se deja las instancias establecidas en el estatuto, solo que en el reglamento general especificaba que esa asignación no podría hacerse mediante elecciones universales. Y eso dio paso a la designación de esas autoridades por parte de los rectores, con consiguiente concentración de poder supervertical. Igualdad de oportunidades, la actividad se realiza hasta el tercer nivel. Hasta el tercer nivel de la universidad pública, tal como señala la Constitución, lo que deja revelado el cuarto nivel, es nuevo espacio para los negocios y la recreación de ciudades. Además, se mantienen los pagos de la universidad privada, que contradice el principio de igualdad. La gratuidad establecida es limitada, pues se vincula a determinados resultados académicos y solo a la matrícula, no a los demás gastos que implica la vida estudiantil. Pero la ley interpreta la Constitución en un sentido aún más restrictivo a limitar el derecho a la gratuidad. Además, la tercera matrícula queda casi eliminada. Como ustedes saben, aquí ya no hay esa matrícula. Y eso que aquí en esta universidad, el que no caía resbalaba. La tercera matrícula. El sistema de ingreso excluye una enorme cantidad de jóvenes que no tienen alternativas, el empleo también escasea. La imposición de un examen ha impulsado a los colegios a preparar a los jóvenes para el examen o a incitar la proliferación de estos institutos privados que capacitan para este examen. Además, las universidades particulares han vivido un crecimiento gigantesco en su matrícula, lo que evidentemente significa que hay un retrasamiento de la privatización de la educación superior. En conclusión, el modelo instituido por el Gobierno Nacional, efectiva contrarreforma, buscó adecuar el sistema universitario a la lógica de la modernización del capitalismo periférico y ahí sus características. El anhelo ilusorio por limitar la institucionalidad desarrollada en los países industrializados sin las transformaciones estructurales que eso requeriría. Por ello, el resultado solo puede ser un apósito falso, un anclaje útil para la penetración del capital transnacional, con un esperpéntico monumento al despropósito. Casi se pasa con el leche. El afán de control totalitario sobre el sistema universitario para supuestamente englobarlo en el camino del progreso, del bienestar, de la modernidad, que es el discurso del gobierno, como se recordarán, cuando lo que hay se mantiene es el capitalismo periférico. La modernización capitalista sin cambios estructurales, más aún en la periferia, solo puede llevar a profundizar la explotación del costo de trabajo y a mayores niveles de dependencia en economías que no superan la especialización primaria y superior. Todo sacrificio en el altar de la modernidad, se imita sin beneficio de inventario, se forza en las revoluciones, se jubila profesores sin procesos de sustitución, lo que dilapida sus años de experiencia, se limita el ingreso de los jóvenes a la universidad, lo que favorece la elitización, la privatización, además del desempleo. Todo se deja en manos de una tecnoburocracia con su lógica autoritaria, la defensa de sus privilegios, su perspectiva empírica positivista, el culto fetichista, el dato aislado de su contexto histórico estructural. Pese a las declaraciones de los estudiantes son un objeto del proceso. Se aumentan las exigencias pese a la mala calidad del bachillerato, se limita su ingreso, se condiciona la gratuidad, se disminuye su peso en los organismos de gobierno, se limitan sus posibilidades de participación en los mismos. Sobre los profesores, el control burocrático. A llenar formularios que nadie va a leer, a levantar evidencias que nadie va a verificar. Desde una mentalidad policial se presupone la culpabilidad, no la inocencia.
hay que demostrar el cumplimiento. Para justificar su propia existencia burocrática hay que multiplicar los controles. A partir del cretinismo burocrático similar a aquel parlamentario que mencionó Marx, se cree que desde su pequeño rincón se solventa el mundo, que su práctica transforma la realidad, que con matrices se resuelve todo. En el mundo de la empiria, evidencias mediante, se termina imponiendo una lógica perversa entre apariencia y esencia, donde la primera conquista a la segunda, la apariencia se vuelve esencial, lo fundamental es lo secundario. Lo que importa es la apariencia, títulos, certificados, formularios, etc., cumplir con las exigencias, con los qué, no con los objetivos, no con los para qué. La retroalimentación de la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, la mejora continua, el crecimiento personal y profesional, etc. En definitiva, más allá de una necesaria reforma académica, se ha impuesto un retroceso histórico que pone las cosas en términos de los principios universitarios antes de 1918, antes de todo. Muchas gracias. Natalia Sierra es socióloga, es profesora de la carrera de Sociología de la Universidad Católica de Ecuador. Nada más es un más. Está aquí, perdón. Está aquí. Simplemente, aquí está. Pero bueno, algo me salía. La improvisación sirvió en todo caso. Bueno, es profesora en programas de pregrado justamente de la PUCE y en el programa de estudios especializados de la misma universidad. Es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Entonces, creo que sin más preámbulos, bueno, tiene mucha investigación, Natalia, con respecto a temas multidisciplinarios, movilizaciones sociales en América del siglo XXI, por ejemplo, análisis del concepto de salud del Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros. Y habría que destacar quizás sus dos últimas publicaciones, que se llama La Dominación Progresista, del año 2017, y El Deseo Negado, del año 2015. Entonces, con esto creo que damos la palabra a Natalia Sierra. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me llevo a soltar ideas nomás, no tengo nada claro. El mundo está absolutamente confuso. El mundo actual es totalmente oscuro. En relación a la universidad, de lo que ha dicho Andrés, la universidad en la actualidad es una universidad pagada por el mercado. Y eso es lo que diferencia de la universidad que surgió después de la reforma de Córdoba. La alianza de la reforma de Córdoba fue una alianza entre la universidad y la sociedad, pero no la sociedad, digamos así en abstracto, sino la sociedad que pulsaba por transformarse. Estaba muy ligada a los procesos de transformación, llámese utopía de izquierda, como quieran llamarle, ahora que estamos supuestamente viendo el mundo posideológico, pero la universidad se vinculaba a esa intención de la sociedad de transformarse, por eso la vinculación de la universidad con los sectores, yo diría aquí en América Latina, no tanto obreros, más campesinos, ¿no es cierto? Y con todas el pensamiento crítico que venía de Europa, ¿no? El socialismo, el anarquismo. Y lo que voy a apuntar de esta época, que es una tesis a partir de la cual voy a desarrollar lo siguiente, es que estaba claro en esa época que la sociedad caminaba hacia una transformación, ¿no? O sea, esa era la fuerza de la sociedad. ¿Hacia dónde? Pónganle el nombre que quieran, el comunismo, lo sea, pero caminaba, ¿verdad? Buscaba la utopía. Pero la utopía no es un modelo, la utopía está dentro del camino, es lo que te jala a caminar, es el deseo, diría Lacan, ¿no es cierto? El deseo no es un modelo acabado en el futuro, es simplemente una falta que le hace al ser humano caminar. Y eso estaba claro en el siglo XX, por eso un francés que se llama Alain Badiou dice que era el siglo de la pasión por lo real, ¿no? Es
En el momento actual, el asunto es que el mercado ha colonizado casi la totalidad de la vida. O sea, colonizó ya últimamente la psiquis y la cama, digo yo. No podía colonizar más, todo está colonizado. Es decir, no quedó un solo espacio de los mundos de vida que no han sido colonizados por el sistema económico. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y obviamente dentro de eso no podía quedarse fuera de la universidad, ¿verdad? Entonces la reforma última, la reforma que viene de Bolonia, que es la que se quiere aplicar en el mundo, es una reforma que vincula a la sociedad ya no con esa intención de la sociedad de transformarse, sino con lo que podría llamarse una especie de tedio social ligado a la empresa. A esto, y que le quieren dar un poco de cara de los humanos con el coaching, que ahora veo por ahí todo eso. Uso de coaching, ¿no? Entonces es una universidad que está hecha una empresa. Y eso es lo que ha explicado Andrés. O sea, y como empresa, nos volvieron obreros de esa empresa, tanto los profesores como los estudiantes, y por lo tanto nos precarizaron. Antes éramos privilegiados cuando había la intención de transformar, ¿no es cierto? Trabajar en la universidad era un privilegio, estudiar en la universidad era un privilegio para el resto de la sociedad. De repente nos precarizaron, nos volvieron obreros de no sé qué. Y eso es lo que acaba de decir Andrés, nos tienen haciendo tontería y media, nos ponen a laburar, aquí tienen huella. Ahora es lo mismo, casi es, para mí, ya. Esa es la situación. Y yo no voy a hablar mucho de eso porque creo que ya hemos hablado bastante, lo vivimos. Quizás los jóvenes, ustedes no tienen la posibilidad de comparar con lo que era la universidad. La universidad era un espacio hermosísimo cuando yo estudié, o sea, era para ir, discutir, tomar café, pasarse discutiendo, seguir discutiendo, tomar café, salir a las manifestaciones, lanzar piedras, volver a las aulas, seguir tomando café, enamorarse, ¿verdad? Las bielas, las muelas, en economía. Ya no es así, ¿no es cierto? Porque se implementó un paradigma positivista en el mundo. O sea, si hablamos desde el método, triunfó el positivismo, pero no como método para investigar en la universidad, sino como forma de ser del mundo. ¿Sí? Y el positivismo simplemente es que una manera de ser que clausura la intención, el deseo, ¿no? Clausura y por lo tanto la sociedad deja de caminar y comienza como un hámster en una rueda, darse las vueltas sobre lo mismo y sobre lo mismo. Obviamente esto es beneficioso para las nuevas exigencias de la acumulación de capital, obviamente. Lo que yo quería conversar con ustedes para debatir luego es que yo presiento que la universidad como la hemos conocido tiende a desaparecer, ¿sí? A pesar de esta reforma, yo creo que tiende a desaparecer. Y no estoy clara en eso porque no, recién estoy metiéndome a investigar eso, no me he ocupado. Porque creo que todas las últimas transformaciones tecnológicas, la que viene desde la cibernética, que aquí debes saber más que yo, ¿no es cierto? La gran revolución de la cibernética, y ahora las que están a las puertas, las de las neurociencias, por ejemplo, las de la robótica, por ejemplo, van a generar una transformación brutal en lo humano, ¿no es cierto? Que no sabe para dónde. Uno puede ver algo, por ejemplo, no sé, en las carreras de ustedes no conozco, yo soy de la sociología, soy un poco vaga, pero por ejemplo yo en las clases me meto al buscador, al Google, al YouTube, y ahí están las clases que yo doy. O sea, los estudiantes no tendrían que ir a estar oyendo a mí. Entonces, voy a decir, hay Weber, hay un autor de sociología. Yo puedo encontrar clases de Weber en YouTube, de todas las formas, de todos los colores y todos los olores, o sea, con manitos, con lápices de colores, lo que dijo Weber, lo que no dijo, ¿no es cierto? Le hacen a Weber así uno con un holograma, no sé qué. Y los últimos sociólogos están ellos mismos en el canal de YouTube dando sus clases, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, yo hago clases de todos los seminarios de la CAM, entonces va el profesor argentino explicando, un chiquito explicando. Claro, y me pregunto yo qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Porque hay un montón de oferta en la. Entonces, esas clases llamadas magistrales, esas clases, donde uno les transfería información, ya no tiene sentido. Y tengo la sospecha de que ciertas técnicas también, tengo la sospecha, lo conozco porque alguna vez me dañó una cafetera, yo sé que esto es básico, ¿no? Pero
Eso es lo que quiero que ustedes le pongan exponencial. Se me dio una cafetera y trataba de buscar dónde arreglar la cafetera, que era una cafetera de marca italiana y no encontraba. Y justo vino un amigo que venía de Estados Unidos y me dijo, oye, no encuentro dónde mandar a arreglar esta cafetera, había que limpiar. Y me dice, busquemos la marca de la cafetera, el modelo de la cafetera y encuentren en YouTube un tutorial para arreglar cafeteras. Entonces me pone el tutorial y yo me pongo el mandil y comienzo y arreglé mi cafetera yo sola. Eso nos da cuenta, en general eso va a haber, hay una mutación profunda en la estructura laboral. ¿Qué más la vio epistemológicamente, no en contenido? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo es esto el interostasis? El Uber, el no sé cuánto, los hoteles de las casas de la gente. O sea, hay una mutación en la estructura laboral complejísima que todavía no sabemos. Por ejemplo, en Francia, me cuentan unos amigos que recién llegaron a hacer el doctorado, que hay el Estado pone unas especies de casas de edificios, que son como, donde les ponen todos los implementos de la computadora. Y los chicos van a inventarse algún programa, pero no están en la universidad esos chicos. Son chicos que no entraron a la universidad. Simplemente van, usan las tecnologías que le pone el Estado para inventarse cualquier programa. Descubren un programa exitoso, hicieron la plata. Y tienen 20 años, ya estaban millonarios con algún programa como estos de las computadoras. Solos, digo carreras un poco más técnicas. Deben haber algunas que todavía se necesitan. Cuanto a las de las ciencias sociales, que son las más afectadas en esta reforma, esas son las más afectadas. Así como información está en la red. Todo lo que ustedes quieran, ustedes son milenias, ahora son centurias, los más chiquitos dijeron en la católica. Y a los que desearon este año ya no son milenias, sino centurias. No sé qué será eso, todavía estamos construyendo esa categoría centurias. Pero manejan la tecnología y se meten en la red. Y ustedes pueden saber un montón de cosas más que los que somos viejos que quizás tenemos más dificultad en manejar esa tecnología, ¿verdad? Entonces esto va a generar una gran transformación, no solo en la estructura laboral, sino en la estructura emocional, en la estructura psíquica, en la estructura de la subjetividad. Y eso es lo que metió Correa aquí y lo que no se investiga. Cuando hablamos de lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, la modernización del capital, se habla de muchas cosas menos de lo más importante. Me dieron un dato, no sé si será cierto, que de todos los objetivos que se plantearon, las metas que se plantearon, la única meta que supera la expectativa del gobierno es haber ampliado la cobertura de la red en el país. Es la única que supera. Pero eso debe significar algo. Sí. Nos metió a todas en las redes sociales, ¿no? El problema de los campesinos indígenas es que los chiquitos ya están metidos en el ferio y ya no quieren quedarse en el campo. Hay como 8 millones de cuentas de Facebook en el Ecuador. Eso hace 2 años me dijeron. Ahora debe haber más. 8 millones. Hay un uso de celulares aquí gigantesco en este país. Curiosamente, WhatsApp en América Latina es gratis. Habría que pensar por qué, ¿no? En Europa no es gratis WhatsApp. Aquí es gratis. Cada uno tiene su canal de YouTube si le da la gana, ¿verdad? Y habla cualquier cosa y es una estrella famosa en su propio canal. Esto que parece chiste, no estamos encarando. Porque esto lo que hace es cambiar la estructura de la sociedad a nivel subjetivo. Y es lo que metió Correa. ¿Para qué significa eso? Voy a soltar ideas porque tampoco sé mucho, yo estoy recién tratando de entrar en esa investigación. Supone primero, por ejemplo, que los militantes, la militancia se da en Facebook, pero cuando toca salir a la calle nadie sale. Y en Facebook tenemos una acogida gigantesca, pero en Facebook no hay cómo movilizar a la gente. Luego yo podría decir eso de lo menos jodido, que lo más complicado es que estoy metida con Jung, ahora me metí después de estudiar a Lacan, que es un psicoanalista francés, me metí a otro que es Jung, suizo. Y él tiene toda una teoría del inconsciente y de la programación. Yo siento que estos de las Facebook saben eso. Facebook programa la subjetividad del mundo. Del mundo. Fíjense ustedes que gana Bolsonaro en Brasil y gana Donald Trump, que son claros representantes del neofascismo en el mundo, que además es súper funcional a las nuevas lógicas de acumulación de capital, y no ganan con los medios tradicionales. Al contrario, los medios tradicionales están en contra de ellos. La CNN está en contra de Donald Trump. La Globo estaba en contra de Bolsonaro y ganan. ¿Por qué ganan? Por las nuevas redes sociales. Ganan. Uno dice, interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces, estamos viviendo el mundo del meme.
¿Qué es eso? Miren, yo tenía un blog donde escribía esto, la que escribo hace poco. Hasta que un amigo me dijo, yo colgaba el enlace en mi Facebook, colgaba el enlace de mi blog. Y yo, ¿para qué haces eso? Ya nadie va a ir en ese enlace. La gente no te sigue los enlaces. Tienes que escribir directo en el muro. Escribe directo en el muro porque eso te van a leer. Además, no escribas mucho. ¿Cuántos caracteres son en Twitter? Ya, los jóvenes de ahora ya no quieren leer. Eso es real. Es el meme. Ahora, ¿qué significa que empezamos a socializar con memes? El meme viene de una cosa que es como viral, ¿no? Por ahí de los años 70. Y entonces como que volvemos a la época de las imágenes, que es una época premoderna, ¿no? Pero en una era absolutamente digital y tecnológica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? En América Latina la cosa es peor y en este país chiquito y último rasgo del diablo es peor porque nosotros ni siquiera pasamos el periodo de la escrituralidad y pasamos de la imagen mítica a la imagen digital sin pasar por la escrituralidad, porque nunca la pasamos por la diferencia cultural. Eso debe significar algo, ¿no es cierto? No, Facebook, por ejemplo, y les voy a decir, y con esto termino porque yo no quiero discutir nomás, por eso lanzo ideas. Miren, hasta las cosas más progresistas, más alternativas, comienzan a ser programadas por Facebook. Y alguna vez algunas personas en atrás me decían, cuando el enemigo decía, ¿te motiva? Hay que tener más cuidado. De repente ahora veo que estamos en la marcha de las mujeres, ¿no es cierto? Y está bien. Pero ya ha sacado Facebook ahí, ponte el pañuelo, ponte en el foto de perfil el pañuelo, y todos con el pañuelo de las... Después viene el tema del movimiento LGBTI, todos con la bandera LGBTI en los perfiles. Todos. Más fascismo, totalitarismo digital. Podría ser. ¿Ya? En ese contexto, y además con la crisis civilizatoria que tenemos, ¿qué pasa con la universidad? Eso es lo que hay que preguntarse, creo yo, y es lo que no nos estamos preguntando, tomando en cuenta los cambios profundos que se está dando en la sociedad por efecto de las nuevas revoluciones tecnológicas, que ahora ya nos llegan más rápido que antes, porque antes hasta que llega aquí pasaba un siglo, ahora no, en la globalización nos llega así, pero nos llega de una manera determinada que deberíamos que pensar qué efectos tiene eso en nuestras estructuras subjetivas para ver qué pasa con la universidad a futuro. Eso nomás es lo que puedo discutir, si quieren. Gracias. Miguel Merino es sociólogo, él también tiene una maestría en ciencia política por la Flaxo. Él fue director del Departamento de Ciencias Sociales de la EPN durante 2 periodos y, por ejemplo, ha tenido temas de investigación y proyectos, por ejemplo, con relación al Plan Nacional de Electrificación Rural, el primer Plan Integral de Desarrollo de la EPN y en temas de asistencia técnica y social en la provincia de Manabí. Tiene varias publicaciones y yo añadiría que ha sido un activista por el tema de los derechos humanos, sobre todo en el tema de los desaparecidos. Entonces demos la palabra a Miguel Merino. Del Departamento de Ciencias Sociales. Voy a comenzar con mi experiencia de vinculación a la Politécnica y pido disculpas por hablar en términos personales, pero esto tiene relación con el tema de la reforma de Córdoba, como lo expondré más adelante. Yo me vinculé como profesor a la Escuela Politécnica Nacional en el año de 1977. Se nota que ya tengo mis años. Bueno, en esa época era muy joven, como decía Natalia hace un momento, cuando en la universidad nos sentíamos felices e indocumentados. Yo recién había obtenido mi título de licenciado en Sociología, Ciencias Políticas en la Universidad Central. Como ven, en esa época no se habían inventado las maestrías y peor los PhDs. Entonces,
la mayoría de profesores que nos incorporamos en esa época teníamos a duras penas el tercer nivel. Bueno, y yo lo que encontré en la Politécnica fue algo bien interesante. Claro, yo cuando me propusieron que sea profesor de la Politécnica, yo me puse muy nervioso, ¿no? Los politécnicos que tenían fama de genios, pues se sigan teniendo, pero en esa época todo el mundo decía son genios. Pues. Y yo, un simple sociólogo de la Central, decía, ¿cómo voy a darles clase a estos genios? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Pero, bueno, me fue bastante bien. Porque yo me había vinculado antes de entrar de profesor a la Politécnica. Yo pertenecía a un grupo de teatro de la Politécnica Nacional, que era el grupo de teatro Ollantay, y aquí los dos compañeros de esa época se están acordando de eso. El grupo de teatro de la Politécnica, que era el grupo de teatro Ollantay, hicimos varias obras de creación colectiva y recorrimos el país con estas obras, nos solicitaban mucho. Yo conocí el país gracias al teatro Politécnico. Y éramos parte de la extensión politécnica. Y había también un grupo de cine politécnico, en esa época, con unas cámaras de 8 milímetros, y bueno, todavía había las películas de rollo, imagínense ustedes. Y iban a los sindicatos, iban a las comunidades campesinas. Y había todo un grupo de estudiantes, sobre todo muy politizados. En esa época había diferentes grupos de izquierda en la universidad y muy politizados que se planteaban, por ejemplo, los fines de semana, porque el estudio en la Politécnica siempre ha sido a tiempo completo, ¿no? Era de 8 horas diarias de clase y creo que a veces más. Pero sin embargo los estudiantes se daban tiempo para hacer extensión politécnica, para ir a comunidades campesinas, para ir a los sindicatos obreros y también para tomarse las bielas y todo eso que decía Natalia. Y bueno, había tiempo, se organizaba, yo no sé cómo, pero había tiempo para todo. Bueno, el Departamento de Ciencias Sociales al cual yo me vinculé en ese año que les dije, había sido fundado, apareció en el año de 1971 a consecuencia de una huelga que hicieron los estudiantes de eléctrica. Antes ya habían hecho una huelga los estudiantes de mecánica y el rector de esa época, José Rubén Orellana, que era Temebu, aunque los estudiantes le decían el Orico, todo el mundo le conocía como Orico, él realmente tuvo que ceder ante la huelga estudiantil de eléctrica y se introdujeron en la Politécnica el cogobierno, es decir, la participación de los estudiantes en los organismos de decisión y la extensión universitaria, como les había dicho, y otros principios que fueron propuestos por la Reforma de Córdoba hace 100 años, en 1918. Entonces muchos de ustedes se preguntarán por qué después de 100 años se sigue hablando de ese hecho. ¿Qué importancia tuvo ese hecho para la universidad latinoamericana y para la universidad ecuatoriana? Entonces, como los compañeros ya han hablado bastante más bien de lo que sucede con la universidad actualmente y con el modelo que nos impuso el correísmo, yo me voy a referir más bien un poquito a algunos aspectos de la reforma de Córdoba y de cómo influyó en el país a través de la segunda reforma universitaria. Bueno, antes quisiera un poco ubicar a la universidad. Natalia nos decía, bueno, ¿qué es la universidad? Bueno, yo voy a utilizar las categorías tradicionales y voy a decir que la universidad no es sino el reflejo de la sociedad. Manuel Agustín Aguirre, un maestro muy importante que tuvimos y que fue el que aplicó en la Universidad Central la segunda reforma universitaria, él decía que la universidad es un microcosmos que refleja en su interior todo el macrocosmos externo. Y en realidad la universidad
no es ni buena ni mala respecto a la sociedad. La universidad es un poco lo que es refleja lo que es la sociedad. No es ni la sede de la razón ni la sede del saber, como dicen algunos de sus panegíristas, ni es la institución perversa que también muchas personas han ejercido una permanente crítica sobre la universidad. Esta expresión de la institución perversa es de Hernán Malo González, un destacado filósofo que fue rector de la Universidad Católica. Él decía que la universidad descarga todas sus frustraciones y todos sus problemas a veces en lo que es la universidad. Bueno, no es ni lo uno ni lo otro, es reflejo de la sociedad. Sin embargo, dadas las funciones que se le siguen dando a la universidad, que todos ustedes, que todos nosotros conocemos, que es la formación de profesionales, la generación de conocimiento a través de la investigación y la extensión o vinculación con la sociedad, la universidad sí puede, o se espera que la universidad cumpla un papel muy importante como guía de la sociedad, un papel muy importante en el liderazgo cultural, y también muchas veces se ha dicho que la universidad debe ser la conciencia crítica de la sociedad. Bueno, me parece que esto se dio en la Reforma de Córdoba de 1918 en Argentina. ¿Cómo ocurrió este hecho donde el protagonista es el movimiento estudiantil que insurge, que se revela, que cuestiona toda la estructura y los contenidos de la universidad de ese entonces en Argentina y especialmente en la Universidad de Córdoba? ¿Cómo se explica que surja este movimiento tan interesante que marcó a la universidad latinoamericana durante muchas décadas y hasta ahora se sigue hablando de ello? Bueno, el contexto social es una Argentina con un importante desarrollo económico. Argentina llegó a ser la quinta potencia del mundo en el siglo pasado, en cuanto a economía, ¿no? En cuanto a economía. Era un país que se había convertido en exportador de trigo y sobre todo de carne, es decir, de alimentos que el mundo demandaba. Esto fortaleció a una burguesía exportadora comercial, pero también fortaleció a otros sectores. Recordemos que también la Argentina en esa época inicia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, aprovechando que por la Primera Guerra Mundial Europa había entrado en crisis y se interrumpió el flujo comercial de los productos europeos hacia América Latina. Entonces se aprovecha para iniciar un proceso de industrialización en la Argentina y otros países como Brasil y México, los más grandes, por sustitución de importaciones. Entonces aparecen nuevas clases sociales, aparece también una burguesía incipiente industrial y aparecen sobre todo clases medias, ¿no? Y también nos decía Juan Pablo por la mañana que llegan una serie de migrantes europeos a la Argentina, muchos de ellos trabajadores calificados, pero que ya no tenían sitio en el capitalismo europeo y llegaban a América, llegaron a la Argentina, lógicamente con el deseo de salir adelante y también con muchas ideas revolucionarias. Muchos de esos obreros estaban nutridos por el socialismo, por el anarquismo, por el comunismo. Recordemos que la revolución rusa, la revolución bolchevique, se había producido en 1917. Eso hace que a la universidad también cambie la conformación de su estudiantado. A la universidad antes entraban solo los hijos de la aristocracia terrateniente prácticamente y de la burguesía comercial. Ahora, a partir de ese momento, comienzan a ingresar también los sectores de la pequeña burguesía, de las llamadas clases medias, e inclusive comienzan a ingresar los hijos de algunos obreros calificados. Ese es el sector social que va a producir la transformación de Córdoba, que se va contra toda esa estructura tradicional
dominada por el catolicismo, por la Iglesia Católica, donde ni siquiera se permitía que entre el nuevo pensamiento positivista, liberal, que ya predominaba en aquella época en Europa. Ese estudiantado es el que produce este movimiento. Se realizan 2 grandes huelgas nacionales contra las autoridades que no permitían la participación estudiantil en las elecciones. Luego se hace un Congreso Nacional de Estudiantes y allí sale un manifiesto que he visto que lo han repartido aquí, el manifiesto de Córdoba, con algunos planteamientos que hasta ahora siguen vigentes en la universidad. Si es que no desaparece esta universidad que tenemos ahora, como dice Natalia, al menos esos planteamientos continúan vigentes. ¿Cuáles son esos? Primero, la autonomía universitaria, en todos los aspectos, pero fundamental en el aspecto político, académico, administrativo y económico. Pero fundamentalmente en el aspecto Correa es una contrarreforma que prácticamente ha botado al tarro de la basura todos estos avances que se lograron con la primera y la segunda reforma universitaria. Esto es la autonomía universitaria que ha sido, bueno, eso ya explicó Andrés bastante bien, el cogobierno que asimismo, por ejemplo, los estudiantes que antes tenían una representación del 10% respecto a los profesores, ahora ha sido tenían el 50%. Tenían el 50% respecto a los profesores, ahora ha sido reducida apenas a un 25%, ¿no es cierto? Y sobre todo, claro, el modelo que nos han impuesto es un modelo profundamente burocrático, donde el contenido fundamental que proponía la reforma, eso es de vincular a la universidad a toda la sociedad, no una universidad que solamente responda al capitalismo de las grandes empresas transnacionales y de las grandes empresas que monopolizan la actividad económica en el Ecuador, sino una universidad que responda a las necesidades de las mayorías nacionales, a los problemas fundamentales. Y eso, bueno, eso es lo que está en discusión. Muchas gracias. Tiene razón de ser y de existir. Entonces, la interrogante sería: ¿qué está planteando el estudiante contemporáneo del siglo XXI, como se quiera llamar, o dentro de la modernidad tardía, o etcétera? Y el planteamiento de Miguel Merino es bastante interesante en función de esta recopilación justamente del auge quizás del movimiento estudiantil ecuatoriano, que tuvo mucha fuerza en los años 60 y 70. Quizás uno podría asociarlo con una forma tardía, si lo compara con lo que sucedió en Córdoba, y quizás un poco contemporáneo a lo que yo decía hace un momento, lo que sucedió en México, lo que sucedió en Francia, por ejemplo, en los años 60, y otras movilizaciones estudiantiles en Latinoamérica. Es importante esa contextualización, y obviamente la importancia de la reforma de Córdoba como esta forma vanguardista, si se quiere, y pionera de plantearse una reforma dentro de la universidad desde Latinoamérica, ¿no? Que fue pionera, yo diría quizás hasta a nivel mundial, más allá de cualquier influjo revolucionario, proto-revolucionario en su momento. Creo que fue bastante loable en su contexto desde hace un siglo, ¿no? Entonces, dentro de este resumen, digamos, de estas propuestas de los tres ponentes, creo que sería importante abrir un espacio justamente, como planteaba Natalia, para el debate, para la reflexión un poco de sí, bueno, qué es lo que ocurre en la universidad ecuatoriana a partir de este influjo, a partir de este contexto, y qué está ocurriendo y qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, inquietudes que formularé a los panelistas más adelante. El motivo de esta intervención es porque creo que se preguntaba Miguel, por ejemplo, decía, los principios universitarios que se formularon en Córdoba pasaron a ser vigentes en la mayoría de los países latinoamericanos, al menos en eso, y se respetaron de diferente manera aquí en el país, aquí en la Politécnica.
Y, por ejemplo, aún algunos se contemplan en la misma LOES y aún en la modificación de la LOES. Entre esos principios que prácticamente la LOES taxativamente acabó, es decir, dijo no más autonomía. La autonomía le vamos a poner un apellido que es la autonomía responsable, es decir, no es autonomía. La autonomía responsable, lo más, el mejor calificativo que le surge es no es autonomía. Y lo otro que dice también la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Y es eso que diría que en la LOES yo presenté un documento de queja en la Asociación de Profesores y ahí estuve viendo cuántas veces se menciona la libertad de cátedra y la libertad de investigación, y aparece como no menos de 20 veces. En 20 artículos aparece la libertad de cátedra y también aparece en el capítulo de sanciones, cuando no se cumple la libertad de cátedra, las sanciones que deben establecerse, que para las autoridades son sanciones que debe establecer el CES y que es la separación de la universidad. Con este preámbulo quiero entrar al caso de la queja que plantea y que es como un ejemplo que quiero dar dentro de este ambiente. Especializado en hidrogeología. Hidrogeología es simplemente aguas subterráneas, ¿no? Y al profesor se le asigna un horario bastante incómodo, de 8 a 9 de la mañana. Y aunque el profesor está aquí 8 semanas, se dice, bueno, va a decir de 8 a 9 de la mañana y va a hacer 1 hora diaria. Así establecieron, así dejaron en definitivo, ¿no es cierto? El profesor lo que hizo es, conocía ya, había hecho algunas investigaciones en 2 de las minas emblemáticas que está impulsando el gobierno. La una es en INTA y la otra es en Zamora Chinchipe, la mina del Mirador. Y con las investigaciones que se hizo, llega a la conclusión de que prácticamente es un desastre lo que se va a crear con la explotación minera. Y dentro de ese contexto empieza a dictar sus clases la semana pasada. Dicta la primera clase, asisten solamente los estudiantes de la cátedra de Geología Ambiental. Ustedes, los que sepan de geología, los cursos de geología, 8 estudiantes es un número racional, ¿no? Asisten 8. Un profesor se queja, un profesor vinculado con una empresa minera, y prohíbe a sus estudiantes que asistan a las conferencias. Al día siguiente asisten como 20 estudiantes debido a la prohibición, es decir, creó curiosidad. Entonces el profesor, más enojado, manda una carta al rector con copia al decano de la facultad. Y el rector no contesta, pero contesta el decano de la facultad. Sería como subordinado del rector, porque es puesto directamente por él, ¿no es cierto? O sería por su propio peculio. Y en eso prohíbe que se sigan dictando las clases. Dice, bueno, podría autorizar que se sigan dictando las clases siempre que me pasen primero los apuntes para yo censurar o no. Eso es la una cosa. La otra cosa dice, requiero que en las dos clases que se llegaron a dictar me informen todos quienes asistieron, los estudiantes debidamente identificados que asistieron, y también si es que hubieron gentes ajenas a la universidad, que eso, digamos, era un curso abierto, de 8 a 9 de la mañana abierto. Imagínense qué barbaridad que es, ¿no es cierto? Pero bueno, así está. Entonces,
que se le pasa. El profesor obviamente se negó, ¿no? Y dijo, no, esto no puedo. Es un profesor de la Universidad de Utah, ya antiguo, ¿no? Ya antiguo. Entonces dice, no, esto no voy a permitir que Pero este asunto es la más clara manifestación de injerencia en la libertad de cátedra que yo conozco dada aquí en la Politécnica. Como digo, estoy ligado desde cuando terminé la secundaria y vine a la Politécnica, que es algo así como 50 años, ¿no? Entonces, este rato he presentado a la Asociación de Profesores, de la cual los jubilados todavía somos parte. He presentado un pedido para que proteste y pida las sanciones respectivas. Y sabiendo que hay este foro, quería hacer la denuncia respectiva. Por un lado. Por otro lado, invitarles, porque lo que aquí se negó en la Politécnica, en la Universidad Andina se abrió esa posibilidad. O sea, en la Universidad Andina dijeron, en la Politécnica no dejan dictar, aquí en la Universidad Andina sí somos respetuosos de la libertad de cátedra y por favor vengan y den aquí el curso. El curso se tuvo que comprimir porque ya el profesor se va, así es que quedó en dos sesiones. Una sesión fue el día de hoy y la segunda sesión es el día de mañana a partir de las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 11:30. Y simplemente de curiosidad, si es que no les gusta se salen, si es que alguno tiene interés, vaya. Es en el edificio Olmedo, en el aula O31. Y el día viernes va a haber un conversatorio para discutir sobre la minería, o sea que es una barbaridad, pero para discutir con datos, con investigaciones, en las que va uno de los tres conversadores, es el profesor Emmerman, que es el profesor que menciono aquí, ¿no? Es más, o sea, hay en la carta del profesor que respalda el decano, o sea, se va en contra de la profesora que trajo al profesor y también en contra mía, diciendo que no tengo el derecho de poder presentarme como ex profesor, como profesor jubilado de la Politécnica, como profesor ex decano de la Facultad de Geología, y que estoy haciendo quedar mal a la Politécnica porque la Politécnica tiene que ser pro-minera. Entonces eso es en definitiva lo que quería plantear aquí y darles a conocer que en la Politécnica ya no se respeta ni siquiera lo que está contemplado en esta LOES, que es una barbaridad, pero que es la libertad de cátedra. Gracias. Responsable, más o menos por ahí. La doctora Sierra hace una anotación que para mí es tremendamente interesante. El tema de que antes teníamos hacia dónde, un deseo y ahora eso se ha limitado. Mi preocupación va en que sí, eso tal vez era muy fuerte en una época, pero que ese deseo, aún ese deseo, es una respuesta a las condiciones de desarrollo del capitalismo en el caso, e inclusive en tiempo del feudalismo y posterior. Si le revisamos la historia, inclusive antes de la universidad, cuando la escuela era un instrumento de conversión del estado ideológico de un pueblo sometido, por ejemplo, después de una guerra, para convertirlo en acorde a lo que se le impone posteriormente. Posteriormente, tenemos un cambio de modelo económico que es necesario
que la gente que va a estar metida dentro de eso sea sometida ideológicamente y se ponga correspondiente con el modo de producción que viene. Así sucedió en la Reforma de Córdoba, cuando en definitiva quienes exigían los cambios, los estudiantes, no tenían todos los derechos para acceder a la universidad y que esa reforma los posibilitaba. Eran sus luchas. Posteriormente se necesitó gente instruida en la técnica, en la tecnología, que es, voy a dar ese salto gigantesco para referirme a la Politécnica Nacional. Había desarrollado ya la industria y era necesario gente que tenga esa comprensión y que se anime por ello, que le guste esa situación. Y entonces formábamos esos profesionales para que vayan a ser funcionales a la industria, posteriormente al comercio, posteriormente a los servicios, ahora a los servicios. Claro, cuando los servicios están y que nos permiten adjetivar a la universidad, adjetivar a la sociedad en su conjunto, los problemas de corrupción, los problemas inclusive de acoso y mil cosas más que son productos de este modelo, de este sistema. No existe otra cosa alternativa que nos permita decir vamos hacia allá, vayamos hacia allá. Vea, sería bueno que vayamos y preparémonos con esta universidad para ir allá. Vamos. Sí. Entonces, la pregunta en concreto es ¿por qué se piensa que, o qué opinan ustedes de esta idea de que la universidad sea la que gesta el modelo? Y no como ha venido sucediendo, que el modelo gesta la universidad. Un mundo globalizado, un mundo enajenado que se proyecta directamente al interés capital. Pero ahí entra el pensamiento del individuo, cómo se ha ido formando, precisamente cuando hablaron de las redes sociales, se crea una desensibilización en torno a la realidad social, convirtiéndolo totalmente en una sátira. Por ejemplo, se hablaba justamente que pasó el lunes, si no estoy mal, estas protestas como movilización estudiantil para el recorte presupuestario, y se llega a esta conclusión de no, que se va a mantener el presupuesto del 2018, y entonces la gente en su generalidad dice, no, es un triunfo, pero ahí está la falta de raciocinio en torno al pensamiento crítico que se supone que debe crecer cada año. Simplemente es una especie de hombre de paja para desviar la atención de que efectivamente todo sigue respondiendo al mismo interés, y es justo donde se construyen estos pensamientos totalmente dogmáticos en estas universidades. Entonces sigue respondiendo a esa necesidad social. Por las autoridades actuales, por el rector, por el vicerrector, por los decanos, por los jefes de cátedra. Y es importante que usted hable. Más allá, yo sé que los panelistas también están entregando un conocimiento importante a nosotros. Yo considero que la opinión de ustedes vale mucho. Los protagonistas ya no deben ser los líderes de la historia, ¿no? Los protagonistas son los ciudadanos, ustedes, los estudiantes, la gente. Y esta charla se les invitó para eso, para que ustedes expresen su opinión. Con el resto de autoridades, un consejo politécnico, no sé, tratar temas de interés para las autoridades, tal vez están cumpliendo su labor, pero si esta pregunta va, si nos sentimos representados como estudiantes, si nuestras necesidades realmente están siendo tomadas en cuenta, podría decir que no, y no solamente desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista que hemos conversado con algunos estudiantes, con algunos profesores mismos, una serie de quejas que se han recibido, porque tenemos, no sé si ocurre en todas las facultades, pero en nuestra facultad en específico, a quienes estamos aquí en la Facultad de Ciencias, tenemos aulas de 60, 70, 80 personas. Tenemos el caso de aulas de
aplicamos a esto, a la solución de necesidades de los estudiantes, en realidad no creo que las autoridades estén los resultados. Tenemos problemas con las matrículas, con los créditos, con materias normales, y cuando las semanas de matrículas aquí, creo que para la mayoría de personas implica estar viniendo acá con problemas de matrículas, implica estar horas esperando que los decanos quieran hacernos caso y para que salga el gobierno y el gobierno almuerza. Pero la educación básica realmente busca generar un pensamiento crítico en los jóvenes, que son la base desde donde parte la universidad. Porque en las escuelas, colegios, se censura mucha información, no se tiene acceso a la información política, información religiosa, sexual. Entonces, realmente se puede partir de una reforma universitaria, hacia una reforma universitaria sin haber primero hecho una reforma en la educación básica que permita generar un pensamiento político. No creo que vaya por eso. Ahora, ¿por qué no reaccionamos? Hay una cosa que usted dijo muy interesante, el miedo. A mí me da la sospecha de que el control actual del mundo quería... La sumisión, los procesos educativos que apuntan, apuntalan al miedo, a la sumisión, eso es, este momento es cuestión de todos los días, pero ¿por qué? Porque lo que se busca es fuerza de trabajo en esas condiciones, fuerza de trabajo sumisa. Entonces, ¿qué hizo el bachillerato unificado? Eliminó algunas materias, por ejemplo, ¿no?, de construcción identitaria, para imponer otras, para imponer el rendimiento, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se buscaba es tener fuerza de trabajo no calificada, adecuada a las necesidades de reproducción del capital y del capital transnacional. En la universidad, ¿qué se busca? Fuerza de trabajo calificada, pero hasta cierto punto. O sea, que ustedes aprendan a manejar los paquetes tecnológicos, no que los creen, sino que los manejen, porque ya otros los creen. Otros son los que tienen las patentes y otros son los que manejan la propiedad. Ustedes a manejar paquetes, es decir, fuerza de trabajo calificada, pero hasta ese punto. Y la investigación, que se supone que iba a ser IHI, etcétera, y me referí cuando intervenía, estaría vinculada de nuevo al interés transnacional. O sea, toda la reforma educativa, contrarreforma, sería mejor hablar, porque hay este juego de hegemonía contra hegemonía. Para nosotros es una contrarreforma porque es un retroceso de conquistas democráticas. Para ellos es afirmación de su hegemonía. Toda la contrarreforma educativa que se implementó estos 10 años apunta en interés del capital. Y claro, eso por supuesto pasa por las subjetividades, pasa por la sumisión, por el miedo, etcétera, porque ese es el interés del capital. O sea, qué mejor que tener a los trabajadores calladitos, modositos y además buenos trabajadores como los egresados de la Politécnica, ¿no es cierto? Que buenos técnicamente, pero que no dicen nada, agachan la cabeza, aceptan las imposiciones, aceptan las extensiones de jornada de trabajo a cambio de nada y cosas así. Eso ya pasa en la práctica profesional. Claro, que mejor, ¿no es cierto?, para el capital, pero... Es decir, la realidad es compleja y por supuesto hay distintas formas de entrarla, de abordarla. El control que ejerce hoy planetariamente el capital transnacional es un control que lo denunció Edward Snowden, que recordarán, donde la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, nos espía a todos. Todos estamos espiados y claro, hemos ido enterándonos que las grandes empresas vinculadas al Internet trasladan sus bases de datos a la Central de Inteligencia, a la misma Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, etc. Es decir, olvídense, este mundo es un mundo que está yendo hacia la fascistización. Y eso está muy claro. No solo por Bolsonaro o por Donald Trump, desde antes. Desde antes. Estaba, la denuncia de Edward Snowden es anterior. Es decir, y eso venían practicando desde por lo menos una década más atrás de las denuncias de Edward Snowden. Es decir, es que esas son las necesidades del capital. En ese proceso degenerativo, en ese proceso de decadencia, el
capital está yendo para allá. Si nosotros quisiéramos poner un símil, la última gran crisis que ha tenido la quiebra de Wall Street y todo lo demás, la crisis actual, por el calado que tiene, por la oportunidad que tiene, el único símil que históricamente existe es la crisis de Wall Street, que se solucionó, entre comillas, de esa manera. Es decir, algunos de nosotros venimos sosteniendo esto ya desde hace algunos años, desde que se produjo la crisis en 2007-2008. Es decir, hay una crisis profunda en el mundo capitalista que no tiene horizonte de salida, y lo que está haciendo el mundo capitalista es ir corriendo para adelante. Eso es o sea, después de mí el diluvio, como decía Luis XV. No hay salida estratégica, no están encontrando una salida estratégica. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 2007-2008, desde el punto de vista económico, ¿qué han hecho? La misma política económica neoliberal, o sea, vuelven con el mismo programa, o sea, no hay alternativa, al menos eso es lo que está pasando. Tan es así que algunos economistas norteamericanos mismos, algunos grandes empresarios norteamericanos, dicen que estamos yendo directo a una nueva crisis. Por supuesto, será más profunda que lo que vivió el mundo capitalista en el 2007-2008. Entonces, frente a eso, además hay que tener en cuenta que el neoliberalismo no solo ha triunfado desde el punto de vista económico, pese a que no ha triunfado porque está llevando crisis tras crisis y todo eso, eso es lo que se vende en la academia. O sea, todas las escuelas de economía en el mundo se enseña eso, como si fuese eso la verdad, que no es porque está llevando a crisis tras crisis tras crisis, hay una crisis paradigmática incluso desde el punto de vista del capitalismo. Trabajar eso, antes que trabajar en la individualización, a través de caracterizaciones nuevas, caracterizaciones, se podría hablar desde la entrada de clase, desde la entrada de género, desde la entrada de las etnias. Es decir, porque el mundo capitalista, pese a todos estos controles y estos miedos, etcétera, compañeros y compañeras, también genera contradicción. O sea, no solo hay la hegemonía, también genera la contrahegemonía, también genera los excluidos, también genera los explotados, los oprimidos, oprimidas, etcétera. Es decir, no solo hay hegemonía, también hay lo otro. Y nosotros lo que debemos es ir construyendo esas solidaridades, tejiendo esos intereses comunes que sí existen. Sino que a veces estamos muy individualizados, muy viendo el Facebook nomás, pero no solo existe el Facebook. ¿Cierto? Entonces, yo creo que, para finalizar, yo creo que eso es lo fundamental, apuntar a construir, en definitiva, otras relaciones, otro mundo en este mundo, pero un mundo más justo, más solidario, más equitativo, un mundo que asuma la superación del capitalismo en último término, la superación de las opresiones, las diversas opresiones que genera el capital en último término. Y hacia allá deberíamos apuntar. Muchas gracias. Que no es lo mismo. Sí, no hay solo Facebook, también hay Twitter. Entonces, dentro de eso, y más politización. Y yo diría que una salida sí es el desconecte. En las clases se hablaba mucho del tema de que no volver al agro, ¿no? Por ejemplo, como estructura productiva en esta sociedad. Pero yo diría que una salida es la imaginación, y yo creo que en eso el arte creo que es la mayor salida para eso. Mañana les invitamos, igual va a haber algunos foros, va a haber un foro a las 11, otro me parece que a las 3 de la tarde y otro a las 6 de la tarde, y es importante porque mañana va a haber participación de representantes estudiantiles, me parece que a las 11 de la mañana es eso. Entonces quedan invitados y